El mar Mediterráneo. La isla de Creta. Siglo XV a.C. Uno de los mayores misterios de la arqueología lo constituye la desaparición de la Atlántida, el legendario continente perdido. No se ha hallado un solo indicio de su extinta civilización. No obstante, su leyenda perdura. Muchos arqueólogos sostienen que el mito de la Atlántida, en cierto sentido, entronca con otra gran cultura, la minoica. La civilización minoica, que floreció en Creta entre el tercer y el segundo milenio antes de nuestra era, contemporáneamente a la célebre cultura egipcia, no tuvo el privilegio de acabar reflejada en los escritos históricos de los antiguos, ya que desapareció tan repentinamente como la Atlántida. El nexo entre la Atlántida y Creta y los minoicos se ve apuntalado por los recientes descubrimientos de la arqueología. Unos hallazgos que dejan traslucir una civilización avanzadísima, sin parangón durante siglos. Un pueblo que disfrutó de una prolongada edad de oro. Acompáñennos en nuestra exploración de la asombrosa y arcaica cultura minoica. Secretos de la arqueología. Los secretos de la isla de Minos. De todas las culturas comprendidas entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo, la egipcia acapara la atención gracias a su deslumbrante escultura y su arte. Los jeroglíficos que nos legó, las tumbas regias y su increíble arquitectura, entre la que se cuentan, por supuesto, las pirámides. En el Egipto de aquellos tiempos, los mercaderes comerciaban con una cerámica exquisitamente bella, hoy conocida como camarés. Según se decía, provenía de una isla enclavada en el centro del Mediterráneo, una rica, agradable y pacífica isla, un paraíso. Su descripción sedujo a muchos egipcios que desearon visitarla. Los viajeros transbordaban en varios puertos a lo largo de su recorrido por las costas libanesas, Chipre y las islas meridionales del Egeo. Uno de los primeros yacimientos fue hallado en el monte Ida, una montaña de casi 2.500 metros de altitud situada en mitad de la isla de Creta. En el segundo milenio antes de nuestra era, Creta era el foco de unos vastos dominios que englobaban la mayor parte de las islas del mar Egeo. Por esta razón, la cultura minoica, bautizada así en honor a Minos, el legendario rey de Creta, también se ha conocido por el nombre de civilización egea. En la costa sur de Creta, los arqueólogos exhumaron indicios de un asentamiento minoico, Agia Triada. En el transcurso de las excavaciones se desenterró una gran mansión y, entre otras muchas reliquias, un artefacto muy singular. En sus costados se representa una procesión. Las figuras alineadas sonríen serena y alborozadamente. El objeto es, sin duda alguna, un sarcófago. Y el desfile, pese a su aire festivo, no puede ser más que un cortejo fúnebre. Estudiando las imágenes y la artesanía minoicas, los arqueólogos concluyeron que, en Creta, todo, aun los duelos, estaba vinculado con la alegría y la naturaleza, un canto a la vida. Esto contrastaba vivamente con la gravedad de los ritos funerarios egipcios, con su riguroso culto a los muertos. En Agia Triada,
Los arqueólogos hallaron asimismo estas vasijas pétreas, talladas en esteatita negra, uno de los materiales más hermosos de la antigüedad. Las representaciones de estos arcaicos recipientes nos hablan del mundo en que vivieron. Un personaje altivo y bien parecido atrajo la atención de los estudiosos que trataron de averiguar su identidad. La solución del enigma no pudo hallarse en las fuentes históricas. La información transmitida por los historiógrafos antiguos es imperfecta, ya que se basa en la leyenda, no en la observación directa. La única fuente narrativa de que disponemos en torno a Creta y los minoicos es la legendaria historia del rey Minos, cuya descripción coincide en gran medida con el aspecto del personaje esculpido en la vasija de esteatita. El parecido es tan notable que muchos sostienen que, en efecto, se trata de un retrato del monarca. Posiblemente la única imagen minoica que pervive del rey Minos se encuentre en este relieve. La mitología nos habla de un ser monstruoso, el Minotauro, mitad hombre, mitad toro, nacido de la unión de un toro blanco y Pasífae, la esposa de Minos. Al ver a su horrendo vástago, el soberano mandó encerrar al Minotauro en un laberinto. Cada 9 años, Minos le entregaba 7 hombres y mujeres jóvenes procedentes de Atenas. Finalmente, Teseo, el hijo del rey ateniense, decidió matar al Minotauro. Entretanto conoció a Ariadna, la hija de Minos, que se enamoró de él. Ariadna entregó a Teseo un ovillo de hilo de seda para que fuese desmadejándolo a medida que se internaba en el laberinto y así pudiese regresar a la salida. Teseo mató al Minotauro y huyó de la isla llevándose a Ariadna consigo. Minos, furioso, confinó al constructor del laberinto, Dédalo. Pero este también logró escapar con su desgraciado hijo, Ícaro, gracias a un par de alas enceradas. A partir de entonces, un negro nubarrón se cierne sobre el mundo cretense. No obstante, los arqueólogos nos advierten de que debemos desconfiar de las historias que inventan los pueblos acerca de sus enemigos. La leyenda del Minotauro fue escrita por los antiguos griegos, y estos eran rivales de los cretenses de la era minoica. Los minoicos se hallan indefensos ante tales acusaciones. Su escritura aún resulta indescifrable. Su alfabeto, conocido como Lineal A, constituye un enigma, y uno de los mayores retos de la arqueología moderna subyace en un disco minoico de cerámica, el disco de Phaistos. Cuando fue descubierto en Phaistos, sus inscripciones trazadas en espiral intrigaron a los arqueólogos. Sin embargo, a diferencia de los jeroglíficos legibles de los egipcios, los signos minoicos continúan siendo un misterio para los especialistas de nuestros días. Pese a ello, el disco nos revela algo extraordinario. Los caracteres están impresos, no pintados, y cada uno de ellos representa una sílaba. Por lo tanto, el disco contiene un texto, uno de los primeros textos impresos de la historia humana, miles de años antes de Gutenberg. A finales del siglo XIX, un arqueólogo inglés, Arthur Evans, dio con estos polvorientos e interesantísimos sellos en un rastro anticuario de Atenas. Descubrió su procedencia cretense, de modo que decidió emprender allí una excavación, en Knossos. Comenzó a desenterrar los restos de unas estancias profusa y refinadamente decoradas. Los suelos de las moradas se encontraban perfectamente apilados, como si se hubiesen derrumbado unos sobre otros a resultas de un seísmo o una catástrofe por el estilo que hubiese azotado la ciudad. Evans reconstruyó todo lo reedificable. Sin embargo, cuanto más excavaba, más consciente era de la excepcionalidad de aquellos edificios. Las salas, en número de más de 1500, estaban todas interconectadas, como si todo el solar del yacimiento hubiese estado cubierto por un solo palacio, del tamaño de una ciudad. Por toda el área se hallaron grandes astas de piedra y representaciones taurinas. Evans comprendió que Knossos era una extraordinaria ciudad-palacio, como jamás se había visto otra igual,
una ciudad laberinto donde el toro era objeto de gran veneración. Y así es como descubrió el mítico palacio de Minos, el laberinto del que huyó Teseo y el secreto del Minotauro. Lo cierto es que los minoicos, como vemos en este fresco, no mantenían una relación antagónica con el toro. No era más que un juego, no los mataban. En Creta no se practicaba lo que hoy conocemos como tauromaquia, sino algo llamado taurocatapsia, un concurso consistente en mantener el equilibrio a lomos de la enorme bestia. En la antigüedad, la ciudad laberinto de Cnosos no dejó de evolucionar. Su arquitectura debió de ofrecer un aspecto muy distinto a los egipcios que la visitaron. Las cubiertas contaban con aberturas destinadas a recoger y canalizar el agua de lluvia, aunque también servían para permitir la entrada de luz. La luz penetraba por la techumbre y por los vanos abiertos en las 4 paredes. El edificio constaba de 2 áreas completamente distintas, si bien las distintas plantas eran idénticas. Hoy, gracias a las excavaciones de Evans, podemos reconstruir la apariencia de este asombroso palacio. Se trataba de un imponente dédalo compuesto en su parte externa por una compleja e imbricada serie de terrazas escalonadas. A diferencia del reino egipcio, cuyos súbditos vivían en cabañas de adobe, pero edificaban construcciones colosales, como las pirámides, para rendir culto al más allá, he aquí un pueblo que creó una arquitectura descomunal y grandiosa no para celebrar la muerte, sino para vivir la vida con dicha. El corazón de la vida minoica, el centro comunal de recreo, el lugar donde se celebraban los espectáculos taurinos, era este atrio. Dominándolo, elevados a cierta altura sobre todo este boato, estaban los aposentos regios. En este patio central se encontraban tanto las dependencias privadas de la familia real como el espacio público desde el que los habitantes de Cnosos asistían a los festivales taurinos. Su democrática disposición permitía entremezclarse a las diversas clases sociales. El centro de poder minoico, el Salón del Trono, dominaba asimismo el atrio. Lo más sorprendente es que el Salón del Trono de esta arcaica urbe continúa intacto aún hoy. Y el solio de Minos aún se encuentra en su emplazamiento original. Sobre una réplica de su sitial, revestido de todo su poder simbólico, hoy se sienta el presidente del Tribunal de la Haya. Este homenaje a la civilización minoica se debe a los esfuerzos de los arqueólogos que desacreditaron el mito griego del Minotauro y restituyeron al rey Minos su merecida fama de soberano justo e imparcial. En la sociedad minoica, las mujeres gozaban de los mismos derechos que los hombres. Hoy diríamos que estaban liberadas y emancipadas. Vestían ropajes de vivos colores y se embellecían con ricas joyas. Desempeñaban un papel crucial en la vida cotidiana, y eran ellas quienes promovían las actividades de la corte. De hecho, uno de los más bellos salones de la ciudad palatina de Cnosos estaba dedicado a una fémina. A través de los coloridos corredores del palacio, accedemos a los aposentos de la reina.
Más que en ningún otro lugar, en estas dependencias podemos constatar la afición de los minoicos al lujo y a las comodidades. Amén del alegre ornato que se encuentra por doquier, en las jambas y dinteles de las puertas, los muros y los techos, estas cámaras se caracterizan por sus refinadas instalaciones sanitarias y por sus dobles muros concebidos para lograr el aislamiento acústico. Figurillas de mujeres que yacieron dormidas durante miles de años volvieron a la vida durante las excavaciones de Cnosos. Su atavío es elegante y muy singular, puesto que llevan los senos al descubierto. Este rasgo suscitó tanta curiosidad como polémica. Los especialistas discutieron sobre si se trataba de la vestimenta habitual de las mujeres minoicas o bien si era privativa de ciertas sacerdotisas consagradas a algún tipo de culto en particular. Desde luego no cabe duda de que las mujeres representadas con serpientes son sacerdotisas. Su atuendo es sacro. No obstante, en subsiguientes campañas arqueológicas se hallaron decenas de pinturas en las cuales se representaban escenas de la vida cotidiana, y en ellas las mujeres aparecen con los pechos al aire. Esta circunstancia condujo a los arqueólogos a concluir que esta moda tan desinhibida estaba muy extendida entre las féminas minoicas. Esta teoría queda corroborada asimismo gracias a un sinnúmero de pinturas cretenses. Los minoicos disfrutaban de un benévolo entorno natural, de clima templado merced a su latitud, al que sabían sacar todo su partido. Los artefactos exhumados por los arqueólogos nos presentan una nueva imagen de la civilización minoica. La legendaria opresión de un fatídico laberinto ha dado paso a un feraz y placentero Edén. Creta, cuna del rey Minos y de la civilización por él fundada, era el eje de un vasto imperio que englobaba centenares de islas vecinas del archipiélago de las Cícladas, una de las regiones más cautivadoras del globo. Una de sus ínsulas es Santorini, en la antigüedad conocida por el nombre de Caliste, la más bella. Las negras rocas volcánicas que cubren la mayor parte de Santorini son los antiguos residuos de un volcán aún en actividad. El volcán expele un compuesto que produce una arena especialmente apropiada para la fabricación de mortero, y la isla cuenta con innúmeras canteras de donde extraerla. En una de estas canteras se hallaron las ruinas de unas antiguas estructuras murarias que inmediatamente atrajeron la atención de los arqueólogos. Se desenterraron edificios y reliquias absolutamente ajenas a la antigua civilización helena. Tras el descubrimiento de piezas cerámicas, frescos y una población completa, se aventuró una hipótesis. Era evidente que una tremenda erupción había soterrado la ciudad bajo una capa de arena y cenizas y que posteriormente se había solidificado. La población, hoy llamada Akrotiri, había quedado destruida a resultas de uno de los mayores desastres naturales de la historia: la desaparición de la mitad de la isla de Santorini bajo el mar, un suceso acaecido alrededor del año 1500 a.C. Tanto los frescos como la cerámica, muy similares a los hallados en Cnosos y Phaistos, indicaban que Akrotiri era uno de los muchos puertos comerciales que jalonaban las rutas comerciales de los minoicos a lo largo y a lo ancho del Mediterráneo, por donde mercadeaban con sus refinadísimos productos. Se trataba de una ciudad culturalmente avanzada, un digno paradigma de la civilización que hoy conocemos como minoica, y sus viviendas son buena prueba de ello. Las casas de Akrotiri constaban de 2 o 3 plantas y se construyeron conforme a un estilo arquitectónico sencillo y elegantísimo. Todas ellas presentaban un buen número de vanos que permitían su aireación e iluminación.
Al igual que en los palacios cretenses, en los muros externos se encontraban los desagües de las instalaciones sanitarias que vertían, por increíble que parezca para aquellos tiempos, en una red de alcantarillado. Las escaleras y los suelos eran elásticos. El ático presentaba una estructura de vigas de madera, así como una malla confeccionada con cañas y ramas, materiales ligeros, recubierta de arena fina compactada. ¿Qué explicación podría tener tan curiosa técnica constructiva? Tanto entonces como hoy, el volcán originaba terremotos que conmocionaban la isla. Las moradas de Santorini se edificaban siguiendo una especie de rudimentario, aunque eficaz, sistema antisísmico. Los minoicos habitaban unas tierras verdes y fértiles. En Creta, del monte Ida fluían abundantes aguas que regaban los campos. La isla se hallaba circundada y protegida por un mar del que eran los amos indiscutibles. Vivían en una sociedad libre de conflictos. Y aún así, su civilización desapareció inopinadamente. Los arqueólogos se preguntaban cómo es posible que una cultura capaz de legarnos tan significativos e impresionantes restos pudiera arruinarse tan rápida y misteriosamente. Al componer este rompecabezas, los arqueólogos comprendieron que un cataclismo como la erupción de Santorini pudo conllevar desastrosas consecuencias más allá del ámbito de la propia isla. Calcularon que la mitad de la isla que se sumergió en el mar debió de desplazar una enorme masa de agua, generando así una gigantesca ola de más de 100 metros de altura. Tan solo pudo dirigirse hacia el sur, arrasando a su paso Creta y su capital, Knossos. Para confirmar esta hipótesis, los arqueólogos han hallado restos de embarcaciones en las laderas del monte Ida. El volcán de Santorini no solo destruyó la mitad de la isla y enterró a Crotiri en cenizas, sino que además exterminó la célebre y poderosa flota minoica, cuya pérdida dejó a esta civilización expuesta y vulnerable a la invasión de los micénicos. Una cultura nacida del mar murió a merced de su furia. Los descubrimientos arqueológicos relacionados con el último estadio y el fatal destino de la isla de Minos, así como la práctica destrucción de la isla de Santorini, tienen mucho en común con otro imperecedero enigma. Durante siglos, los eruditos han tratado de determinar la situación de la Atlántida, el continente perdido. El mito de la Atlántida tiene su arranque en los escritos de Platón. Conforme a la leyenda, se trataba de un mundo idílico que vivía una edad de oro, una isla que constituía un auténtico paraíso natural, enriquecido con portentosas obras de ingeniería hidráulica. En el centro de la ínsula se alzaban un inmenso y complejo residencial rodeado de bosques, y todo esto desapareció un día engullido por el mar. Según Platón, la Atlántida se encontraba más allá de las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar, en el Océano Atlántico. No obstante, su información era de tercera mano, ya que se la debía al sabio Solón, que a su vez la había obtenido de los sacerdotes egipcios. Por todo ello, algunos especialistas de nuestro tiempo están convencidos de que, dadas las coincidencias con el mundo minoico, la mítica desaparición de la Atlántida se corresponde en realidad con la debacle de la isla de Santorini y la súbita caída de la civilización minoica. Lo cierto es que la arqueología no ha hallado nada parecido a la Atlántida, ni a Knossos, ni a la cultura minoica, en ninguno de los pueblos que llegaron a posteriori. Los micénicos, ancestros de los griegos, tras subyugar a los minoicos, desarrollaron una civilización mucho más tosca y regresiva, como si la humanidad hubiese dado un gran paso atrás. Tanto si la leyenda de la Atlántida se inspiró en el reino de Minos y el desastre del volcán de Santorini, como si no, no supone desdoro alguno para el fascinante mundo que los arqueólogos descubrieron para nosotros. Los asombrosos objetos que nos legaron, su respeto por el generoso medio natural que habitaban, el grado de civilización y el modo de vida de los minoicos. Todo ello sugiere que si su cultura no hubiese desaparecido, nuestro mundo sería hoy muy distinto.
el rey de Minos no tuvo la oportunidad de expandirse, de compartir la riqueza de su cultura. No fue capaz de perpetuar su edad de oro. No obstante, lo que resta de su civilización ha influido sobre el concepto de belleza que hemos ido heredando de generación en generación a través de la Grecia clásica hasta el mundo occidental contemporáneo. De modo que hoy podemos justificadamente declararnos hijos de Creta, un mundo que rendía homenaje a la belleza y a la importancia de la mujer. Una cultura de recios valores morales encarnados por su justo e imparcial rey Minos. Una civilización para la cual el laberinto no era sino un juego y materia de leyendas. Un pueblo surgido de las tinieblas que aprendió a festejar y a vivir la vida como debe vivirse. Secretos de la arqueología. Los secretos de la isla de Minos. De todas las culturas comprendidas entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo, la egipcia acapara la atención gracias a su deslumbrante escultura y su arte. Los jeroglíficos que nos legó, las tumbas regias y su increíble arquitectura, entre la que se cuentan, por supuesto, las pirámides. En el Egipto de aquellos tiempos, los mercaderes comerciaban con una cerámica exquisitamente bella, hoy conocida como escritos históricos de los antiguos, ya que desapareció tan repentinamente como la Atlántida. El nexo entre la Atlántida y Creta y los minoicos se ve apuntalado por los recientes descubrimientos de la arqueología. Unos hallazgos que dejan traslucir una civilización avanzadísima, sin parangón durante siglos. Un pueblo que disfrutó de una prolongada edad de oro. Acompáñennos en nuestra exploración de la asombrosa y arcaica cultura minoica. Camarés. Según se decía, provenía de una isla enclavada en el centro del Mediterráneo, una rica, agradable y pacífica isla, un paraíso. Su descripción sedujo a muchos egipcios que desearon visitarla. Los viajeros transbordaban en varios puertos a lo largo de su recorrido por las costas libanesas, Chipre y las islas meridionales del Egeo. Uno de los primeros yacimientos fue hallado en el monte Ida, una montaña de casi 2.500 metros de altitud, situada en mitad de la isla de Creta. En el segundo milenio antes de nuestra era, Creta era el foco de unos vastos dominios que englobaban la mayor parte de las islas del mar Egeo. Por esta razón, la cultura minoica, bautizada así en honor a Minos, el legendario rey de Creta, también se ha conocido por el nombre de el mar Mediterráneo, la isla de Creta, siglo XV a.C. Uno de los mayores misterios de la arqueología lo constituye la desaparición de la Atlántida, el legendario continente perdido. No se ha hallado un solo indicio de su extinta civilización.
No obstante, su leyenda perdura. Muchos arqueólogos sostienen que el mito de la Atlántida, en cierto sentido, entronca con otra gran cultura, la minoica. La civilización minoica, que floreció en Creta entre el tercer y el segundo milenio antes de nuestra era, contemporáneamente a la célebre cultura egipcia, no tuvo el privilegio de acabar reflejada en la civilización egea. En la costa sur de Creta, los arqueólogos exhumaron indicios de un asentamiento minoico, Agia Triada. En el transcurso de las excavaciones se desenterró una gran mansión y, entre otras muchas reliquias, un artefacto muy singular. En sus costados se representa una procesión. Las figuras alineadas sonríen serena y alborozadamente. El objeto es, sin duda alguna, un sarcófago. Y el desfile, pese a su aire festivo, no puede ser más que un cortejo fúnebre. Estudiando las imágenes y la artesanía minoicas, los arqueólogos concluyeron que, en Creta, todo, aun los duelos, estaba vinculado con la alegría y la naturaleza, un canto a la vida.